Sean bienvenidas y bienvenidos compañeros docentes de las escuelas nocturnas de adultos a este proceso de formación donde aprenderemos y reforzaremos los contenidos metodológicos de trabajo, de formación y de enseñanza. Mi nombre es Óscar Omar Bonilla y en esta sesión vamos a abordar el tema de la evaluación de los aprendizajes. A lo largo de esta sesión vamos a profundizar sobre los temas y así llegar al conocimiento de estas metodologías. Como docentes sabemos la importancia que tiene la formación y autoformación día tras día, que eso nos permita poder atender de la mejor manera a nuestros estudiantes con calidad. Para iniciar, presentaremos el objetivo que nos hemos planteado al final de este proceso: fortalecer los conocimientos de los procesos de evaluación en contexto de las escuelas nocturnas. La evaluación es un mecanismo el cual puede permitir a cada uno de los docentes el evaluar de calidad a cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, es importante que conozcamos algunos conceptos que nos lleven con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación es un recurso que nos permite verificar, medir los avances de los aprendizajes que está teniendo cada uno de sus estudiantes en las sesiones educativas o en las clases. Debe de ser visto como un proceso sistemático que garantice que cada estudiante está logrando las competencias de aprendizaje en los tres ámbitos de la educación básica de adultos. Estamos hablando en lo socionatural, en lenguaje y en sociales. Además, este proceso nos va a permitir como docentes lograr procesos de acreditación de ese rendimiento académico al final de cada uno de nuestros estudiantes. Pero también es importante que conozcamos para qué vamos a evaluar. Como docente es importante que tomemos en cuenta algunos aspectos fundamentales. Primero, para poder determinar cuál es el avance que va teniendo el estudiante a la hora del proceso de enseñanza-aprendizaje. También, por medio de este proceso, obtenemos la información, el avance que garantice que la persona está logrando esas competencias de aprendizaje de calidad que lo demanda cada uno de los niveles de educación básica de adulto. Pero también es importante que reflexionemos que al final de estos procesos tenemos que acreditar, promover y certificar los rendimientos académicos de cada uno de nuestros estudiantes. Ese rendimiento implica la calidad de los procesos en el cual han estado inmersos durante todo el año. Pero también es necesario que reflexionemos qué debemos de evaluar como docentes. Primero, vamos a evaluar esos conocimientos previos, los presaberes. Aquí tenemos que tomar en cuenta todos los mecanismos de diagnóstico que hemos hablado anteriormente con relación a cómo ingresa o cómo llega el estudiante a la hora de la clase. Tenemos que tomar en cuenta dentro de este proceso también la parte de las características psicosociales, los intereses, las motivaciones que nos va a permitir lograr determinar o identificar esos avances en los aprendizajes de cada uno de ellos. También eso nos va a permitir obtener, recopilar toda esa información que al final va a permitir las competencias de certificaciones en un proceso final. ¿Cómo vamos a evaluar al estudiante? Lo vamos a evaluar en la educación de adultos por medio de la observación. La observación nos va a permitir recopilar, determinar, identificar cuáles son las debilidades, las fortalezas o limitaciones que está teniendo un estudiante, siempre retomando las características psicosociales de cada uno de ellos. No podríamos nosotros utilizar mecanismos de evaluación
como un niño o una niña, porque estamos trabajando con jóvenes y adultos, donde los intereses y esas motivaciones son totalmente diferentes. Pero también esto nos va a permitir a nosotros como docentes poder hacer algunos ajustes o hacer algunas modificaciones, refuerzos al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos como docentes nosotros perder de vista que estos jóvenes, estos adultos que llegan a nuestras aulas, realmente tienen una serie de necesidades que al final no les va a lograr o no se va a lograr la competencia requerida que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso, más adelante que veremos la parte de las competencias o los criterios del libro de registro de evaluación de los aprendizajes, nos daremos cuenta que ahí se habla de los criterios de evaluación, cuáles son las sesiones educativas, qué vamos a evaluar, cómo debemos de evaluar, qué sesión al final se tiene que contemplar como una nota cuantitativa para que nos permita lograr ese resultado esperado con nuestros estudiantes. No podemos nosotros dejar de lado que la evaluación siempre en la educación de adultos, ese proceso sistemático, constante, evaluando motivaciones, estados de ánimos, intereses, que esto al final nos va a permitir esa evaluación integral en cada uno de ellos. En la próxima cápsula veremos los procesos de la evaluación. La evaluación de los aprendizajes tiene 3 funciones: diagnóstica, formativa y sumativa. Diagnóstica es la que facilita la obtención de la información básica, como por ejemplo, capacidades visuales, motoras y afectivas, entre otras. Formativa. Esta nos proporciona insumos de cómo la persona joven y adulta avanza en su proceso de aprendizaje, y con ello se brinda una mejor atención para superar algunos vacíos o deficiencias de aprendizajes. Sumativa. Es la evaluación integradora. Permite cualificar el aprendizaje de la persona asociada y su nivel de calidad para que continúe el proceso educativo. Después de ver el video de las funciones de la evaluación, dentro de ellos la función diagnóstica, que es importante que como docentes de las escuelas nocturnas reflexionemos sobre la importancia que tiene esta función, donde debemos de tomar en cuenta desde el inicio del año el ingreso de los estudiantes, retomar las características psicosociales de cada uno de ellos, los estados de ánimo, las motivaciones, los intereses y las necesidades, pero además cuáles son esas competencias de aprendizaje con el cual llega en el nivel en el cual se va a incorporar. En esta función, cada uno de nosotros como docentes es importante tener toda la evaluación diagnóstica que nos permita hacer las proyecciones en un proceso de planificación. Además, la parte de la función formativa que tiene que ver con cada uno de los avances que está teniendo el estudiante. Esos avances en los 3 ámbitos de aprendizaje, en lo socionatural, en lenguaje, en matemática, los procesos, los ejercicios, los problemas, cómo hace los trazos el estudiante cuando hablamos en el primer nivel, en el segundo nivel, cuáles son esas competencias de análisis, de reflexión que tiene, y en el tercer nivel, que tiene que ver con el entorno, la comunidad, el análisis, el comentario, el resumen importante dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la otra función que tiene que ver con la parte sumativa. Esto creo yo que como docentes debemos de valorarlo. Es al final el proceso, el rendimiento académico que ha obtenido el estudiante en los 3 ámbitos de aprendizaje. Es acá donde cada docente tiene que llevar el control de las notas de cada uno de ellos, en lo socionatural, en lenguaje, en matemática, cómo esa persona ha sido su desempeño, pero también sin perder de vista que en el adulto debemos de ir retomando la parte del refuerzo. En adulto no es al final, es
intermedio, es después de la sesión educativa, es en el proceso, en el desarrollo de cada clase que vamos nosotros reforzando para ir mejorando las competencias de aprendizaje. En esa función también es fundamental porque cada docente vamos valorando al final cuál va a ser la nota que vamos a vaciar en los libros de registro que tenemos de acuerdo al nivel educativo en el cual está el estudiante. Por lo tanto, el libro de registro es uno de los documentos fundamentales, el cual al final es donde sistematizamos, vaciamos toda esa información. En la siguiente cápsula profundizaremos sobre el libro de registro de evaluación de los aprendizajes. Este tiene que ver con los 3 niveles de educación básica de adultos. Es un documento oficial donde vamos a registrar cada uno de los resultados al final del proceso educativo de nuestros estudiantes. El libro de registro de evaluación de los aprendizajes en el PNA es un documento que permite tener el control de calidad de cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es su utilidad? Contiene las orientaciones para el registro de información, los criterios de evaluación, los cuadros para el registro de los avances de aprendizajes, las notas que resultan de las evaluaciones por cada ámbito de aprendizaje y las listas para el control de la asistencia. Después de ver el video del libro de registro de evaluación de los aprendizajes, en el cual se observaba en qué consiste el libro y también cuál es la utilidad o importancia que tiene a la hora de cotejar los diferentes resultados de nuestros estudiantes, veremos a continuación los cuadros de evaluación de los aprendizajes, específicamente de primer nivel y segundo nivel. Uno de los primeros cuadros que aparece en el libro en el primer nivel es el cuadro 1A. ¿Qué significa este cuadro? Primero, contemplar todas las generalidades, en el cual corresponde al centro escolar donde se desarrollan cada uno de los contenidos o las clases. Los nombres de los estudiantes por orden alfabético, tal como aparece según la indicación del cuadro. Pero es importante la parte que corresponde a los ámbitos de aprendizaje. Uno de ellos que tiene que ver con la parte del lenguaje. Aparecen los porcentajes de cómo vamos a dividir ese 100% en el proceso de la evaluación, en el caso del primer nivel, con la cartilla 1. El 60% que tiene que ver con esas actividades integradoras. ¿Cómo vamos a evaluar ese 60% de nuestros estudiantes? Esto implica que vamos a evaluar actividades que sean significativas para nuestros estudiantes. En este caso, para el primer nivel, como están en un proceso de lectura y de escritura, que pocas competencias tienen, implica llegar a hacer pequeñas lecturas, pequeñas escrituras de frases, de palabras cortas o sencillas, pegar algunas imágenes, colocarles nombres. Ese proceso en el cual vamos cotejando cada una de las actividades, al final le colocamos una nota, las podríamos sumar y luego dividirlas, y eso nos daría el 60% de la primera actividad integradora. Es importante determinar esta parte con los estudiantes porque esto nos va a permitir específicamente cuál es el avance que está teniendo. El 30% que tiene que ver en este cuadro con la participación del estudiante, la participación en el adulto. De repente se preguntan temas que no tienen que ver con lo que se está desarrollando, pero es importante orientar al estudiante a la participación. Sobre los contenidos en el primer nivel, la primera cartilla tiene que ver con la parte de la motricidad, del texto, de la frase, de la oración, con el comercio, con el cultivo, cosas básicas que nuestros adultos de alguna manera están familiarizados. Es importante que esa participación sea significativa, sea propositiva, pero además
que sea concluyente, porque esto al final va a dar esa competencia importante de la reflexión y del análisis que buscamos al final. El 10% en cada uno de los ámbitos tiene que ver con la autoevaluación en este cuadro. La autoevaluación tiene que ver en el adulto con un proceso de autoestima. Cada docente debe de permitirle a su estudiante que se evalúe de acuerdo a lo que ha realizado, a lo que hizo en el proceso educativo. No debemos de coartarle la nota. Si esta persona quiere ponerse 10, es su nota y que por lo tanto eso será lo que va a quedar vaciado en ese cuadro, en ese libro de registro. Teniendo estos porcentajes, al final le colocamos el 100% en cada uno de los ámbitos, lo cual nos va a permitir ir verificando todo el avance que la persona está teniendo y si hay debilidades también ahí los vamos a identificar. En el caso de matemática y también de socionatural vamos a tener los mismos cotejos de los porcentajes del 60, del 30 y el 10% que nos va al final garantizar el 100%. El cuadro 1B, de igual manera, lo que he explicado en el cuadro 1A, se coteja ese 60% de las actividades integradoras. Eso tiene que ver con la cartilla parte 2 en el caso del primer nivel y los 3 ámbitos de aprendizaje. Acá el estudiante ya debería de leer, escribir, reflexionar, analizar, pero de manera sencilla, de manera pausada. ¿Qué significa esto? Que nuestros estudiantes están logrando esa competencia de lectura y escritura, el cálculo matemático, que no lo tenían al momento que se presentaron al centro educativo. Para el caso del siguiente cuadro, que implica el cuadro de consolidación o consolidado del cuadro 1A y 1B, es la sumatoria del 100% del cuadro 1A en los 3 ámbitos y del cuadro 1B de igual manera en los 3 ámbitos de aprendizaje, que sumado a las 2 notas, al final la vamos a dividir entre 2 y esa nota final o nota entera es lo que vamos a colocar en el cuadro de promoción final, que es una nota entera. Ahí es donde se dividen ya no ámbitos, sino las asignaturas de lenguaje, matemática, socionatural y estudios sociales, más los aspectos de conducta que vamos a valorar a cada uno de nuestros estudiantes. Es importante que estos cuadros sean llenados de calidad, con esa garantía de que la información es de calidad, es objetiva, de acuerdo a los resultados en este nivel. En los cuadros del segundo nivel del PNA, o Programa Nacional de Alfabetización, son 4 cuadros en que tiene que ver con el libro 1A, 1B, 1C y el 1D. Cada cuadro es para vaciar los resultados de las 25 lecciones de cada uno de estos materiales. Al final hay un cuadro consolidado donde vamos a vaciar el resultado final de cada uno de los cuadros correspondientes a los resultados de los libros, y estos sumados y divididos entre 4 nos va a dar el promedio final de cada uno de los ámbitos. De igual manera, tenemos un cuadro de promoción en el segundo nivel donde vamos a vaciar el promedio del cuadro consolidado de los 4 cuadros anteriores que mencioné. Esto es importante que también como docentes lo valoremos, lo analicemos, porque aquí debemos de hablar de vaciar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. De igual manera, en el caso del tercer nivel, que aparecen cuadros pero en materiales del PAEVA, y que hay un libro de registro donde son 7 unidades generadoras que vamos a vaciar ahí de igual manera competencias de aprendizaje, y siempre los porcentajes son similares a los anteriores. Hemos llegado al final de este proceso de formación del Programa Nacional de Alfabetización.
donde hemos profundizado sobre las metodologías del programa, los materiales educativos, la evaluación de los aprendizajes, las características psicosociales de las personas jóvenes y adultas y también recopilar parte del marco legal que sustenta todo este programa. Esperamos que con esta información cada uno de ustedes como docentes de las escuelas nocturnas puedan aplicar todos los procesos metodológicos, utilizando adecuadamente los materiales educativos, que con esto nos llevará al éxito que esperamos con cada uno de nuestros estudiantes. Esperemos que cada uno de ustedes pueda lograr esas competencias de aprendizaje que queremos con cada uno de nuestros estudiantes al final de este proceso. Al final del video aparecerá un enlace en el cual cada uno de ustedes como docente podrá escudriñar, verificar, analizar todos los materiales educativos que tienen que ver con el Programa Nacional de Alfabetización. Nos veremos en una próxima.